Gloria al Señor. Una vez más, el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y siempre que venimos acá delante de la presencia del Señor tenemos que venir confiados de que Dios tiene una bendición para nosotros. El Señor siempre está atento y cuidando de cada uno de nosotros. Y siempre lo que Él quiere es bendecirnos. Por eso es que su palabra siempre es de bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a continuar con el tema que dejamos a la mitad hace 2 domingos. Hace 2 domingos estuvimos hablando acá y compartiendo acerca de la oración intercesora. Y en esa ocasión hablamos de cómo nosotros como hijos de Dios debemos de interceder unos por otros ante Dios. Y en esa oportunidad también dijimos de que interceder es servir de mediador delante del Padre, ¿verdad?, para con otros. También hablamos de que interceder es abogar en favor de otros. También hablar en favor de alguien para pedir que sea librado de algún peligro o de algo que le está pasando. También en esa oportunidad hablamos que interceder es sentir amor, dolor, compasión, misericordia por una persona o por una familia que está en un momento de necesidad. E interceder nuevamente dijimos también de que es hacer una petición a favor de otros, pero colocándonos nosotros en el puesto de esta persona. Y así estuvimos desarrollando el tema y vimos diferentes formas que hay de intercesión y cómo a Dios le agrada que nosotros seamos intercesores. De cómo Dios le agrada de que cada uno de nosotros podamos en un momento determinado interceder los unos por los otros. Y vimos también que cuando a nosotros nos hacen falta las palabras para poder interceder por otros, allá en Romanos 8 vimos de que dice la palabra de que el Espíritu mismo es el que intercede, ¿verdad?, por nosotros, dice, con gemidos indecibles. O sea, de que nosotros no podemos muchas veces decir es que yo no puedo, o no tengo la capacidad, o no tengo la suficiente competencia para yo poder interceder por otros. Nuestra competencia no viene por lo que nosotros somos, nos la da nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y por eso es que debemos de nosotros de tener siempre esa seguridad. Hablamos también de que Habacuc estaba pasando en un momento bien difícil. La situación política que él estaba viviendo en ese tiempo era bien terrible la situación, pero él actuó intercediendo por él y por el pueblo de Dios en ese momento, y vimos cómo el Señor respondió a la oración de Habacuc, siendo él un intercesor por ese pueblo y pidiendo a Dios que perdonara el pecado de su pueblo. Y sin importar lo que estaba pasando, sin importar lo que estaba sucediendo, Habacuc se mantenía firme. Y se mantuvo firme siempre creyéndole al Señor. Y eso de que él se mantuviera firme fue lo que el Señor vio y mandó la respuesta que él estaba esperando. Habacuc nunca dejó de creer en el Señor. Y eso lo vimos en Habacuc 3:17 cuando dice la palabra: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza,
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta oración de Habacuc vimos realmente que fue un acto de intercesión por su pueblo en medio de la crisis que el pueblo estaba pasando. Demostraron que toda la confianza la depositaron solamente en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos también hoy en día. Nuestra situación política o nuestra situación mundial no es tan diferente como lo que estaba pasando Habacuc en ese momento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de interceder por nuestra nación, de interceder por nuestros amigos, por nuestros hermanos, compañeros de trabajo. Y qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado esa bendición de poderlo hacer. Y así es, ¿verdad?, que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de todo lo que Habacuc estaba pasando, él declara que Dios es suficiente para superar cualquier dificultad. Y así es como nosotros hoy en día también lo tenemos que hacer, sabiendo de que nuestro Dios es suficiente para nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, en este tiempo salir adelante y demostrar que nuestro Dios es un Dios vivo y todopoderoso y que no necesitamos ayuda de nadie más, porque Él es el que vela por nosotros. Y así como Él vela por nosotros, igual nosotros tenemos que ejercer la función de intercesores cuando nos demos cuenta que alguien está pasando por una dificultad, por una necesidad. Pues dijimos de que en esta ocasión vamos a hablar de otro hombre que también, viendo la dificultad que su pueblo también estaba pasando, aunque él gozaba de una muy buena posición, a él no le importó su posición, sino que le importó lo que el pueblo estaba sufriendo, la afrenta que el pueblo en la ciudad de Jerusalén estaban pasando. Y me refiero a Nehemías. Nehemías estaba cautivo en ese momento, pero siendo él un cautivo, un esclavo, había llegado a tener una posición por gracia y misericordia de Dios al lado del rey. Dice la palabra de que Nehemías era el copero del rey en la ciudad de Susa. Y el copero del rey era alguien de confianza del rey. Era alguien que estaba a la par del rey siempre. Y siempre que el rey iba a tomar vino, el que lo probaba antes era Ananías, para ver si no estaba envenenado o algo. Esa era la función de él. ¿Qué quiere decir esto? De que Ananías era un hombre de confianza del rey. Lo tenía siempre, en todo lugar donde el rey andaba, Ananías allí estaba. ¿Qué quiere decir eso? Que Ananías tenía una muy buena posición económica. Él vestía bien, porque alguien que anda a la par del rey no va a andar mal vestido, andrajoso, ¿verdad? Va a andar bien. ¿Por qué? Porque anda en la comitiva del rey. Pero en esa posición en la cual estaba, pasa algo. Y dice la palabra de que llegan unos hermanos de él a visitar esta ciudad. Y cuando él ve a sus hermanos, y yo me supongo de que igual debe de ser, ¿verdad? Cuando alguien está fuera de acá del país, del Salvador, donde nosotros estamos, y llega alguien que él sabe que es salvadoreño, ¿qué cree usted que es lo que pregunta? ¿Y qué tal? ¿Y cómo están allá? ¿Y cómo va la situación allá en el país? Supóngase que alguien de acá de Soyapango y se va, ¿verdad?, para Estados Unidos. Y llega alguien de acá, ¿qué cree usted que van a preguntar? Mira, ¿y cómo está la situación hoy allá en Soyapango? Cuando yo me vine estaba difícil. Hoy he oído que ha cambiado un poco, es cierto. ¿Cómo están? ¿Y qué tal si el que llega le dice, pues fíjate de que las cosas no son como se dicen? Y Soyapango estaba en una gran afrenta, en una gran necesidad. ¿Cómo se sentiría? O bien puede hacer caso omiso. Ah, bueno, pero yo estoy bien. Pero no fue el caso de Nehemías. A Nehemías le dijeron, Jerusalén y todos los que moran en ella están en una gran afrenta.
sus muros están derribados, sus puertas están quemadas al fuego y la gente ahí en ese lugar está sufriendo. Y dice la palabra de que en ese momento Nehemías sintió tristeza en su corazón por lo que sus hermanos estaban pasando. Y lo primero que hizo fue buscar el rostro de Dios en oración. Vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, vamos a ver que nos deja una lección tremenda y nos da un referente al sacrificio, a la tenacidad y a la oración de intercesión de un hombre por todos sus hermanos. Nehemías renunció a un cargo de mucha responsabilidad, como ya lo mencioné, bien remunerado ante el rey de Persia, y con el único propósito de ir a Jerusalén a reconstruir las murallas y cimentar nuevamente la ciudad. Ahora, si leemos en el capítulo número 1, en el libro de Nehemías, versículo número 1, y dice así: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué nos damos cuenta acá en esta lectura? Que Nehemías, en el momento en el cual él se dio cuenta del problema que sus hermanos judíos estaban pasando, dice de que él inmediatamente lo primero que él hizo fue interceder, e intercedió delante de Dios. Y ya vamos a ver más adelante que luego que intercedió y le pidió a Dios en oración, y me llama la atención que dice que intercedió y oró a Dios, dice día y noche, día y noche. Imagínese usted cómo este hombre sentía una gran angustia en su corazón, una tristeza en su corazón, de saber de que en la ciudad donde él vivía, donde estaban quizás sus familiares, donde estaba la gente que él amaba, estaban pasando por una situación muy difícil. Y él dijo: es que me siento mal, ¿verdad? Dice de que en el momentito él lloró, se sintió muy mal por lo que estaba atravesando. Luego, vamos a ver más adelante, de que luego que él se ha presentado delante de Dios en oración, ayuno, dice, y ruego, también intercede delante del rey. Y es que hay algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de saber, que cuando nosotros vemos la necesidad en alguien y está en nuestra capacidad y está en nuestra posibilidad el poder interceder, primero lo hacemos delante de Dios. Pero si tenemos que hacerlo delante de una autoridad, como lo hizo Nehemías, que fue y se presentó delante del rey, el rey lo notó, el rey veía triste a Nehemías, ya lo vamos a ver más adelante, y el rey le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué tu rostro ha demudado? ¿Por qué tu rostro está triste? Y él le dice: mi rey, las noticias que me han dado no son agradables, y mi pueblo está pasando por esta y esta y esta situación. Y Nehemías
intercede. ¿Y sabe qué? El rey tenía autoridad, tenía poder, y le dice: yo quiero que me des cartas para poder atravesar. Susa estaba en lo que es conocido, era Babilonia, y tenía que atravesarse por lugares peligrosos, donde cobraban impuestos o le robaban. Pero el rey le dio cartas para que pudiera atravesar, como que fuera visado, ¿verdad? Una visa, para poder pasar por todo ese lugar sin que le dijeran nada. Y puso gente que fuera con él. Y no solo con eso, sino que le dio autoridad para que los guardas del bosque y se le dieran madera también para llevar y empezar la construcción. ¿Qué fue lo que Nehemías hizo? Intercedió delante de una autoridad. Y eso es lo que usted alguna vez, si tiene la oportunidad y puede, hágalo. ¿Por qué? Porque el respaldo lo tenemos de parte de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que el mal o la situación difícil que el otro está pasando, ponernos nosotros, dice un dicho, ¿verdad? Pongámonos en los zapatos del otro y veamos lo difícil que ellos están pasando. Nehemías pudo haber hecho algo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo aquí estoy bien. A saber qué han hecho, porque muchas veces eso es lo que dicen, a saber si usted está pecando, ¿verdad? Y el juicio de Dios le llegó por el mal que él mismo se ha buscado. Pero Nehemías no pensó así, en ningún momento, sino que intercedió. Entonces, cuando vemos nosotros que dice, me senté, dice Nehemías, y lloré, e hice, dice, duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él sabía perfectamente a quién recurrir. Él sabía perfectamente a quién dirigir su oración. Él sabía a quién poder pedirle primeramente y de dónde iba a venir el auxilio. Así como el salmista David lo hizo, ¿verdad? Y él dice, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará, dice, tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tenemos a quien recurrir en momentos de dificultad. Yo no sé si usted en algún momento le ha tocado interceder por otro, ya sea por una persona o por una ciudad o por un lugar. Pero mire, hay satisfacción cuando usted intercede por otra persona. Y a veces se mete en problemas, ¿verdad?, por andar intercediendo por otros. Pero al final, cuando usted ve de que aquella persona está bien, dice, valió la pena, valió la pena. Y cuando uno lo hace, y lo hace de corazón, no le importa cómo lo vean a uno después. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que le agrada al Señor. Nehemías, en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos. Mire, y me gusta los títulos que Nehemías le da a Dios. Le dice, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Vea cuál era, ¿verdad?, el concepto que Nehemías tenía de Dios. Un Dios fuerte, un Dios grande y un Dios temible. O sea que Nehemías tenía la seguridad de que Dios lo podía hacer todo y que podía interceder y hacer de que las cosas cambiaran para la ciudad de Jerusalén. Y el deseo que él tenía en su corazón de ir y ayudar, primero se lo pidió a Dios. Y luego el Señor puso en el corazón del rey el que le ayudara a Nehemías. Y así es como nosotros tenemos que actuar siempre. La oración de Nehemías, si usted se da cuenta, incluía también alabanza. ¿Por qué? Porque le da gracias a Dios. Reconoce la grandeza del Señor. Dar gracias a Dios, porque dice, después que dice de que era un Dios grande, fuerte y temible, dice Nehemías esto, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué le está diciendo? Señor, yo sé de que tú eres fiel, yo sé de que tú eres justo, yo sé de que tú no me vas a fallar, porque tú guardas el pacto, dice, y la misericordia. Mire, Dios es misericordioso para con cada uno de nosotros. Nosotros pecamos todos los días, de una o de otra forma pecamos, y por la misericordia de Dios, cada mañana
nos despertamos, abrimos nuestros ojos, respiramos, y lo mejor que podemos hacer es venir a darle honra y gloria a Él y estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque el Señor es así, Él es bueno con cada uno de nosotros. Ahora, luego de que Nehemías le ha adorado al Señor, le ha dado a entender cómo Él lo ve, grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia, entonces después pasa a la petición específica, que era lo que él quería, que era lo que él estaba deseando. Entonces, ¿qué está diciendo Nehemías ahí? Señor, yo me someto a tu autoridad divina, porque yo sé que tú puedes ayudarme, yo sé de que tú me ayudarás. Dice que guardas el pacto y la misericordia en el versículo 5, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Y aquí viene la petición: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué fue lo que hizo primero? Reconocer, ¿verdad?, que hemos pecado, pero luego, Señor, perdónanos. Tenemos una petición delante de ti. Y le dice: Señor, que tus oídos estén atentos, que tus oídos estén atentos al clamor, a lo que quiero decirte. Él ya tenía en su corazón, él ya tenía, ¿verdad?, en su corazón ese dolor. Él ya tenía en su corazón todo lo que estaba pasando y la necesidad que tenía. Ahora, nosotros vemos que el Señor, después de que Nehemías ora, el Señor no se queda, ¿verdad?, en silencio, sino que le contesta su oración y lo instruye también en todo lo que tiene que hacer. Si nos vamos hasta el versículo número 11, dice la palabra: Te ruego, oh Jehová, dice, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué es lo que él está pidiendo hoy? Que interceda por él, porque él se va a presentar delante del rey a hacerle una petición también, y le está pidiendo al Señor y nos está dando la guía. Mire, el libro de Nehemías es un libro que muchas personas, y no solamente cristianos evangélicos, lo estudian. ¿Por qué? Porque nos da a nosotros una guía de cómo ser un buen líder, nos da a nosotros una guía de cómo ser un verdadero adorador, un verdadero intercesor. Eso es lo que nos deja Nehemías a nosotros, porque luego en todos los capítulos de Nehemías se deja ver cómo Nehemías actuó como un verdadero líder que se deja guiar por Dios en todo lo que hace y que confía en Dios en todo momento. Nehemías oró nuevamente porque él sabía lo que tenía que hacer. Él no se podía ir y decir al rey: mira, rey, fíjate de que me dieron esta noticia y ya me voy. No, él era un siervo ahí y tenía que pedir autorización, y por eso es que primero le pide a Dios que ponga gracia en él, para que cuando se presente delante del rey, el rey le dijera: ve y yo te ayudo. Y así fue como pasó. ¿Pero por qué? Porque Nehemías hizo las cosas tal como se deben de hacer. Primeramente, poner todo en las manos de Dios. Siempre tenemos que poner todo en las manos de Dios. Y el Señor es el que abre las puertas en todo momento. El Señor es el que abre las puertas siempre. Nehemías ya había orado, Nehemías ya había hablado. Mire, aquí no lo dice, pero la historia dice de que no fue de un día para otro esto.
sino que pasaron varias semanas, si no es que meses, para que Nehemías pudiera presentarse delante del rey y hacerle la petición. Y si nos vamos más adelante al capítulo número 2 y nos vamos al versículo número 6 y vamos a ver cómo, ¿verdad?, Nehemías hace esta petición. El versículo 5 dice: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, dice, estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, sigue la intercesión, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y gloria al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él antes había intercedido para su pueblo, pero delante de Dios. Él había pedido primero a Dios, y él había orado día y noche delante de Dios. Él no se había cansado, él no había dicho, verdad, el Señor no me contestó, quizás me va a contestar, quizás no me va a contestar. Él tenía esa seguridad, esa confianza en que Dios obra en beneficio de sus hijos, siempre y cuando nosotros seamos firmes delante de su presencia. Nehemías dice de que oró, y él dice que el Señor le contestó. Y qué bonito es cuando nosotros leemos, ¿verdad?, y vemos que Nehemías tenía esa seguridad. Y dice, y me lo concedió el rey. Dice, el rey le concedió, según dice, la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías estaba reconociendo de que todo lo que el rey le estaba dando era porque la gracia de Dios estaba sobre él, porque él había pedido antes, porque había intercedido antes, y porque estaba pidiendo no para él, sino para todos los que estaban en aquella ciudad en peligro. Ahora quizás nosotros no lo vemos, ¿verdad?, o no lo dimensionamos, y alguien puede decir, pero ¿qué problema hay? Mire, la ciudad de Jerusalén estaba en el paso de una ruta donde de un país, por decir algo, de Egipto, tenían que pasar por ahí. Si iban de Siria, tenían que pasar por ahí. Entonces, en el tiempo en el cual Jerusalén quedó destruida, fue cuando Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad y se llevó a todos los príncipes, y mucha gente llevó cautiva para Babilonia. Luego Babilonia fue conquistada por los medos y los persas, y ahí en este momento son los persas que están dominando, son los persas, el rey Artajerjes, el que está en funciones en ese momento. Y él dijo, pues que vayan, no era él el que había destruido la ciudad. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros podamos conocer que la ciudad de Jerusalén estaba sin muros. Ahora, no era una ciudad inmensamente grande como las ciudades que hoy vemos, porque muchas veces quizás nosotros nos imaginamos que era algo inmenso. Relativamente era grande, pero no tan grande como nosotros a veces nos podemos imaginar. Pero una ciudad sin muros estaba a merced de los saqueadores, de los bandidos, y cualquiera podría entrar a robar a ese lugar. Y por eso era necesario de que todas las ciudades estuvieran amuralladas, estuvieran cerradas, porque ahí, ¿verdad?, era la protección para toda la gente que vivía en ese lugar. Y Nehemías lo sabía, y fue así como emprendió ese viaje. Pero lo que nosotros vamos a ver y estamos viendo en esta mañana
es todo lo que el Señor hace y responde cuando uno va e intercede y se pone en el lugar de otro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre? El poder interceder. Ahora, si nos vamos un poquito más adelante hasta el versículo número 17, Nehemías también anima al pueblo a construir los muros, porque luego, ¿verdad?, de que él va, el Señor le responde, también ahora tiene que llegar al lugar, llega a Jerusalén y tiene que animar a la gente para que la gente le ayude, porque muchas veces también la fe de Nehemías, el ímpetu que Nehemías tenía, la seguridad que Nehemías tenía, puede hacer de que los demás no lo tuvieran. Y él, como buen líder, tenía que animar a la gente que estaba ahí, decirles: vamos a levantar estas murallas, a pesar de que toda la demás gente esté en contra de lo que estamos haciendo, a pesar de que los demás vean y digan, porque tuvieron una afrenta y unas dificultades terribles de sus mismos hermanos, de la misma gente que vivía ahí y de sus vecinos también. Los vecinos se burlaban cuando vieron que estaban empezando a levantar la muralla y los muros empezaban a ponerlos. Dice de que la gente se burlaba y decía: no, hombre, si allí con una zorra que pase esas piedras se van a caer, si estos no son constructores, si estos no son, ¿verdad?, gente que conoce. Mas no, lo que no sabían era de que la mano de Dios estaba con ellos, y cuando la mano de Dios está con usted, no tiene que dudar en ningún momento de que todo lo que usted está haciendo le va a salir bien. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con usted. Y eso era lo que los demás no sabían, pero Nehemías sí lo sabía. Pero Nehemías sí tenía la seguridad. En el versículo 17 dice: y les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios pone en el corazón de alguien el hacer las cosas, mire, todo resulta bien. Pero todo fue a causa de ¿qué? De la oración intercesora que un hombre hizo. Entonces, nosotros como iglesia de Cristo no tenemos que dudar en ningún momento. El poder interceder los unos por los otros, el poder interceder por nuestra ciudad, el poder orar por nuestro país, el poder orar por nuestros vecinos, el poder interceder por nuestros compañeros de trabajo. Mire, a veces hay gran necesidad en todo lugar y tenemos que interceder. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo sin temor, sabiendo de que es la mano de Dios y la gracia de Dios la que está con nosotros cuando somos sus hijos fieles, que le servimos a Él, así como Nehemías lo hacía. Porque usted cree que si Nehemías hubiera sido un hombre delante del rey, que no le importaba, ¿verdad?, que no era bueno en su trabajo que hacía, cree que el rey le hubiera dicho: ve, ¿y cuándo vas a regresar? Y le hubiera dado las cartas y le hubiera dado el material, porque le dio todo para que llevara y reconstruyera. Para mí que Nehemías era un hombre muy buen trabajador al servicio del rey, que hacía las cosas con excelencia y que siempre hacía todo bien, que estaba temprano en su trabajo, ¿verdad? Pero muchos llegan tarde, lastimosamente, ¿verdad? Y ahí van corriendo, ¿verdad? A marcar. No, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser ejemplo en todo. Ahora, en el capítulo número 3, quizás no lo vamos a ver porque no es el caso. El pueblo comienza a edificar, empiezan a tener problemas, empiezan a tener dificultades, pero Nehemías, como buen líder, usted le invito a que lea este libro. Es un libro buenísimo, ¿verdad?, que deja mucha enseñanza. Dice que en las noches Nehemías salía, daba la vuelta por la ciudad, iba por los muros e iba orando, ¿verdad?, e iba intercediendo. Nehemías era un hombre de oración. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, un hombres y mujeres de oración, para que la mano de Dios sea benéfica, dice, para con nosotros, así como lo fue para con él. Pues él salía en la noche y veía, ¿verdad? Aquí está este malo, aquí está esto otro, y aquí vamos a poner esto y aquello. Y así fue como el muro fue
construyéndose. Entonces el pueblo en el capítulo 3 empieza a edificar. Luego, ¿verdad? Vemos de que Nehemías anima al pueblo allí en el capítulo 2 que leímos. También vemos de que en el capítulo 4 empiezan a haber persecuciones, empiezan a haber obstáculos, empiezan a haber dificultades, pero todas esas dificultades, todos esos obstáculos, ¿sabe cómo fueron vencidos? En oración. Todos los obstáculos en el capítulo 4 los menciona, fueron vencidos, dice, en oración, porque la oración es el arma más poderosa que nosotros tenemos para poder derribar cualquier, ¿verdad?, señalamiento de maldad o cualquier, ¿verdad?, artimaña de maldad que Satanás quiera hacer contra usted. Para poder contrarrestar todo esto, lo que nosotros tenemos que hacer es orar, orar, orar. Ahora, la restauración de estos muros fue una realidad. Los muros fueron restaurados. Allá en el capítulo 9 nosotros vemos de que los muros fueron levantados, las puertas fueron construidas. ¿Y sabe cuando pasó todo esto? ¿Qué fue lo que iniciaron nuevamente? A rendir el culto y adoración a Dios en el templo. Porque todo eso se había perdido. Porque una cosa lleva a la otra. La gente se sentía desanimada y ya no quería asistir a la iglesia, ¿verdad? Ya no querían adorar, ya no querían servirle al Señor. Pero el muro fue terminado. Allá en Nehemías capítulo 12 vemos la dedicación y cómo el Señor pues respalda en todo, ¿verdad? Y aquella ciudad que en un tiempo había estado desolada, aquella ciudad que en un tiempo había estado, ¿verdad?, a la afrenta de todos, ahora sus muros estaban terminados y de una ciudad destruida se convirtió en una ciudad transformada, en un centro de adoración y de restauración para toda la gente que estaba en aquel lugar. Y la presencia de Dios estuvo con ellos siempre. ¿Por qué? Porque le creyeron a un Dios que es todopoderoso. Y ellos se dieron cuenta de que la oración de intercesión sí funciona. La persistencia de la oración de Nehemías, mi amado hermano, es digna de imitar por la iglesia hoy en día. Esa oración es digna de imitar, porque Nehemías dice la palabra de que oraba día y noche, en todo lugar. Nosotros podemos orar en todo lugar también. Cuando usted esté pasando por una situación que usted siente que le afecta, ¿verdad? Usted ore, ore, ore. Mire, la vida es corta para nosotros. La vida del hombre, de la mujer es relativamente corta para a veces andar poniéndonos o enfrascándonos en cosas que no tienen sentido. El Señor lo único que quiere es que nosotros le adoremos, oremos, que intercedamos unos por otros y que nosotros mantengamos comunión con Él y que mantengamos comunión con nuestro prójimo también. Dice uno de los salmos, mirad cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Satanás, mi amado hermano, dice la palabra que ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, disfrutemos del amor de Dios. Disfrutemos del amor de Cristo. Intercedamos los unos por los otros. Cuidémonos los unos para con los otros. Como matrimonios, intercedamos uno para con el otro. Porque para eso nos ha puesto el Señor. Para que con nosotros manifestemos el amor de Cristo donde quiera que nosotros estemos. Los matrimonios son bendecidos y son bendecidos por Dios. Porque ha sido instituido por Dios. Y como matrimonios podemos nosotros probar la oración intercesora. Nosotros intercedemos unos para con nosotros. Como familia hemos experimentado esto. Cómo hemos intercedido, ¿verdad? Uno para con el otro, para con nuestros hijos. Mire, interceda por sus hijos. Ponga en las manos de Dios sus hijos. Y el Señor va a ver, ¿verdad? Usted va a ver el obrar de Dios, el mover de Dios, manifestándose, ¿verdad? En bendición para sus hijos, para con su familia. Nehemías
oró, esperando y confiando en el Señor. Esperando y confiando de que el Señor le iba a contestar. Nehemías quizás no oró pensando que ahorita oro y el Señor hoy me contesta. Nehemías fue persistente. Y siguió orando, siguió orando. ¿Sabe? Cuando nosotros oramos e intercedemos por una persona, el Señor lo toma bien. ¿Por qué? Porque el Señor ve de que usted no está pensando en usted, sino que está pensando en el bien de la otra persona. Porque quien nos vino a dar ese ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra y ¿qué vino a hacer? A servir a los demás y a pensar en los demás. Y cuando nosotros pensamos en los demás, el Señor tiene cuidado de nosotros. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta es, hoy en día, ¿quiero ser famoso o quiero ser efectivo delante de la presencia de Dios? El Señor quiere que nosotros seamos siervos efectivos delante de Él, que hagamos lo que a Él le agrada, que hagamos lo que a Él le gusta. Entonces, hoy en día nos encontramos también en un medio o en un proceso, ¿verdad? O en un tiempo en el cual a las personas les gusta mucho el exhibicionismo, ¿verdad? Muchas personas hacen cosas, no, para que me vean, ¿verdad? Pero el Señor no quiere eso, porque allí no va a tener respuesta. La respuesta la vamos a tener cuando nosotros oramos, ¿verdad? Allá, encerrados, sin que nadie nos vea. Luego de pronto ustedes van a darse cuenta de que la respuesta viene. Y los demás lo van a notar. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo por uno, por otro, en el lugar secreto, ¿verdad? Ahora, qué bueno es saber, ¿verdad?, que no hay ningún sustituto para la obediencia a Dios. Yo no puedo obviar, yo no puedo saltar, yo no puedo tomar atajos cuando estamos hablando de la obediencia a Dios. Yo no puedo decir me voy a ir por aquí, le voy a salir adelante al Señor. No, no hay atajos. Obediencia es obediencia. Y es algo que nosotros debemos de tener seguros, ¿verdad? Que vamos a ser efectivos cuando no vamos, ¿verdad?, en la dirección equivocada, sino que estamos con nuestra mirada siempre al frente, como dice el libro de Hebreos, como viendo al invisible, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servirle al Señor. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, la pregunta nuevamente es, ¿yo quiero ser simplemente impresionado o quiero ser transformado por el poder de la oración? Yo creo de que todos debemos de anhelar el ser transformados por el poder de la oración. Romanos 12:2, en la Nueva Versión Internacional dice, no se amolden al molde actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si vamos a ser usados por Dios, es necesario, mi amado hermano, que seamos transformados. Y en la transformación, a veces tenemos que pasar por un cierto proceso de dolor. Tenemos que pasar por un cierto proceso en el cual a veces, ¿verdad?, tenemos que pasar por situaciones que no nos agradan, que no quisiéramos pasar, pero es parte de la transformación, es parte del proceso. Por eso es que el romano dice, el apóstol Pablo, no se amolden al molde actual, sino que sean transformados. La palabra transformados que el apóstol Pablo ocupa acá es la misma palabra metamorfosis. Quizás usted ha visto, ¿verdad?, ahí en National Geographic, cómo un gusano de seda pasa por ese proceso de metamorfosis.
Y de ser un gusano gordo, rayado, se convierte en una bella mariposa. Así es como el Señor nos transforma a nosotros. De algo aquello que quizás el mundo no daba nada, el Señor lo transforma en una perla preciosa. Porque para Él dice la palabra que somos su especial tesoro. Somos, dice, como la niña de sus ojos. Somos real sacerdocio, dice, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todo eso, ¿verdad?, va por un proceso. Y ese proceso se logra pasar siempre y cuando nos mantengamos en oración. Siempre y cuando intercedamos los unos por los otros. Ahora, qué bueno es, ¿verdad?, que nosotros podamos entender todo esto. Y entender que esta transformación se logra a través de una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de una relación íntima con Jesús, nosotros vamos a poder ser transformados. De otra forma, no hay otra forma, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, segunda carta a los Corintios 3:18 dice, segunda carta a los Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, solo por el poder de Dios somos nosotros transformados. Entonces, que nuestra oración sea, Señor, yo quiero ser transformado. Que nuestra oración sea siempre, ¿verdad? Sabe, Dios es un Dios de principios y los principios de Dios nunca cambian. Y cuando Dios actúa conforme a sus principios, usted tiene que tener la seguridad que en su vida va a haber bendición. Bendición en abundancia. Ahora, ¿cómo se logra obtener esta bendición? En el lugar secreto, orando continuamente para el Señor, intercediendo los unos para con los otros, ¿verdad? El tema de intercesión y de la oración transformadora es largo, es amplio. Y creo que vamos a ocupar un tiempo más, ¿verdad? Porque hay mucho que hablar de esto y hay mucho que aprender de la oración transformadora. Podemos hablar mucho de cómo Jesucristo obró en esta tierra cuando Él vino, ¿verdad? Y estuvo acá con nosotros, y de cómo Él transformó, y de cómo, ¿verdad?, en la oración transformadora hay transformación, hay alimento, hay renovación, hay transformación de corazón. Hay tanto de qué hablar, ¿verdad?, de la oración transformadora, y de cómo el Señor nos guarda, de cómo el Señor nos ayuda, y de cómo el Señor nos instruye para hacer todo lo que a Él le agrada. Así que la gloria y la honra es para el Señor. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a nosotros, están descritas a lo largo de toda la palabra de Dios, para que nosotros las disfrutemos, ¿verdad?, día con día, y que aprendamos de que orando e intercediendo los unos para con nosotros, entonces también el Señor va a poner gracia en nosotros para hacer todo lo que a Dios le agrada. Entonces digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser transformado, ¿verdad? Y gloria al Señor por eso. ¿Sabe? Jesucristo siempre ofreció amor, salvación y restauración. Y eso nos va a ofrecer y nos da a nosotros cuando nosotros nos disponemos en sus manos de amor para que Él nos transforme y así poder seguir intercediendo los unos para con nosotros. Oremos en esta mañana. Bendito Señor y Padre, gracias Señor te damos, mi Dios. Gracias, oh Padre Celestial, por tu fidelidad. Te suplicamos, mi Dios, que así como Nehemías tuvo éxito en dirigir a los habitantes de Jerusalén en la construcción del muro, Padre, porque puso su fe en ti a través de la oración, así también nosotros, Señor, como tu iglesia, oh Padre Celestial, podamos, mi Dios, siempre tener nuestra fe puesta solamente en ti, oh Padre Celestial, y poder, oh Dios, así obrar, mi Dios, y ver grandes milagros hechos, oh Padre Celestial. Padre, ayúdanos, oh Señor, porque como hijos tuyos estamos
llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo. Padre, ayúdanos a dedicar tiempo en la oración. Ayúdanos a dedicar tiempo, Señor, en la transformación, Padre bendito, de nuestro corazón, Padre. Y así poder reflejar la luz, el amor de Jesucristo donde quiera que nosotros estemos, oh Padre celestial. Padre, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, oh Dios, y que cada día podamos servir a los necesitados, así como Cristo sirvió a la iglesia. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por esa bendición, Señor, que es grande y maravillosa para con cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, en esta mañana y permite, mi Dios, que tu gracia sea siempre sobre la vida de cada uno de nosotros, Señor. Mi Dios, ayúdanos para hacer siempre, mi Dios, tu voluntad. Y bendice, Señor, en esta mañana a cada uno de mis amados hermanos, oh Dios, y permite que tu iglesia, Señor, sea bendecida. Bendice a cada uno de mis amados hermanos que en esta mañana están acá con nosotros, mi Dios. Permite que el amor de Jesucristo reine en sus corazones, Señor. Permite, mi Dios, que la gracia de Jesucristo sea sobre cada uno de ellos, oh Padre celestial. A nuestros amigos y hermanos que nos ven, también, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de ellos, mi Dios, y que cada uno de ellos puedan disfrutar de esa paz que solamente tú, Señor, das. No quiero terminar esta oración sin antes hablar también a nuestros amigos que nos han estado sintonizando y que nunca han hecho una decisión por Jesucristo, y decirles que el único camino para poder llegar al Padre es a través de Jesucristo. Mi amigo, nuestros hermanos, nuestra congregación está intercediendo por usted, para que usted haga esta decisión por Jesucristo en esta mañana. Y yo quiero orar y pedirle de que repita esta oración para que usted pueda recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, para que cuando yo muera pueda estar delante de tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si usted hizo esta oración, sea bienvenido a la familia de Dios. Si usted está cerca de acá, del lugar donde nosotros nos congregamos, en el reparto de Guadalupe.